consecuencias. La palabra bullying es un extranjerismo inglés que significa acoso físico o psicológico que uno o varios alumnos pueden propiciar reiteradamente a un compañero. Cuando el acoso es grupal, por lo general hay un líder que manipula al resto de sus seguidores. Los objetivos del victimario suelen ser los siguientes: destruir al que resiste, al que es diferente, al que no comulga con sus opiniones, al que sobresale académicamente, al que tiene ciertos dotes físicos o intelectuales, o simplemente una forma de obtener poder y admiración por sus seguidores, o un mecanismo de opacar a alguien de quien se siente inferior o que lo hace ver sus limitaciones o incompetencias. Otras veces solo hay un efecto de indolencia del agresor contra una característica de la víctima, por ejemplo, contra la obesidad, el color de la piel, el bajo rendimiento académico, la discapacidad, en fin. Resalto la obesidad como motivo frecuente de bullying en ambos sexos con mayor impacto emocional en las niñas. El bullying implica que uno o varios niños maltraten física o verbalmente a un compañero, por ejemplo, que se burlen, que lo ridiculicen, que lo aíslen socialmente, que lo intimiden, que lo discriminen o lo bloqueen para ciertas actividades o que lo agredan físicamente, incluso que lo ignoren sistemáticamente. Los efectos del bullying en la víctima se producen tanto en la esfera mental como física. En la esfera mental tenemos, por ejemplo, estados agudos y crónicos de depresión o de ansiedad, los cuales pueden persistir hasta la vida del adulto junto con un complejo de inferioridad y baja autoestima. Los efectos inmediatos suelen ser estrés, hiperactividad, melancolía, agresividad, irritabilidad, trastornos del sueño, retraimiento social, mal rendimiento académico, rechazo al colegio, incremento o pérdida de peso, llanto sin motivo aparente, timidez e ideas suicidas. En cuanto a los efectos físicos a largo plazo, ya se ha logrado establecer que los niños que son víctimas de bullying, cuando sean adultos, están en mayor riesgo de sufrir un estado crónico de inflamación sistémica. Este es un efecto a largo plazo y consiste en que su sangre puede tener sustancias inflamatorias llamadas marcadores inflamatorios, indicando que está en mayor riesgo de sufrir una enfermedad sistémica y grave. De hecho, los mismos estados crónicos de ansiedad y de depresión, por cualquier razón, son causas de inflamación sistémica y de alteraciones en la liberación normal de cortisol, una de las hormonas del estrés. El victimario, por su parte, suele provenir de un hogar disfuncional, padres conflictivos, negligentes, permisivos. Otras veces provienen de hogares sin aparentes problemas emocionales y en este caso debemos pensar que el niño tiene un trastorno de conducta, cuyo origen a menudo es difícil de establecer. Algunas características son comunes del victimario. Entre las más frecuentes son el resentimiento, la violencia, la impulsividad, el egoísmo, la tiranía, bajo umbral de frustración, disfruta del dolor ajeno, falta de respeto por la autoridad y por los derechos de las otras personas, ausencia del sentido de culpabilidad e insensibilidad a los sentimientos de los demás. ¿Te diste cuenta? El problema no es solo de la víctima. Si has puesto atención a este análisis, tanto la víctima como el victimario necesitan ayuda psiquiátrica o psicológica, puesto que el primero puede terminar con una enfermedad psiquiátrica y el segundo ya tiene un trastorno disocial. Lamento enormemente lo que les pueda suceder a los niños que son víctimas de bullying y que sea esta la oportunidad para invitar a todos los padres de familia que tenemos a nuestros hijos en los colegios todavía a que estemos pendientes a la menor señal de las dos actitudes, tanto las de la víctima como las del victimario, y sin dar espera a consecuencias, cortemos de inmediato estas situaciones y pongamos en preaviso a las autoridades del colegio. La situación no es pasajera. Puede trascender a un problema de grandes consecuencias que, para no contarte lo que ya está escrito o lo que puedes encontrar en internet, te voy a contar mi propia historia.
Yo fui víctima de bullying. En ese entonces estaba en primero de bachillerato, rondaba los 11 años de edad. Varios compañeros del mismo curso me hicieron matoneo con burlas y con agresiones físicas. Pero en ese momento, mi hermano mayor, que cursaba los últimos años, me defendía. El problema fue al segundo año, cuando ya no contaba con su ayuda, porque él había terminado su bachillerato. Intenté infructuosamente defenderme solo y prácticamente terminé dándome puños con todos ellos, pero al final me vencieron. Entonces entré en depresión, ansiedad, estrés y física desesperación. Recuerdo que rondaba los 13 años de edad, cuando a escondidas de mi madre y solo, fui a Pasto donde una amiga de ella a suplicarle que me ayudara a ingresar a un colegio de esa ciudad. Ten en cuenta que por ese tiempo nuestros padres no podían entender una situación de esas y yo mismo no la entendía, no sabía lo que pasaba, solo quería huir. La amiga de mi madre, con todo el amor del mundo, habló con mis padres y con las directivas del nuevo colegio y fue así como logré trasladarme a una nueva institución educativa en otra ciudad. Desde ese entonces mi vida cambió en sentido positivo. Para mí fue un descubrir por primera vez que el mundo no era lo que yo pensaba, que el mundo no era malo, sino que fue una mala experiencia y que podía tener amigos en quien confiar. Los efectos inmediatos que los pude superar en mi vida de adulto fueron mutismo, no hablaba, tartamudeo, baja autoestima, timidez, pérdida de mi identidad, no sabía quién era ni para dónde iba, nerviosismo y, como era lógico, pánico de hablar en público. Por lo general pasaba de incógnito en la mayor parte de las reuniones sociales. Parecía que el corazón se me salía del susto cuando tenía que hablar en público. Terminé mi bachillerato sin problemas y casualmente en mi pueblo, y por ese entonces, estos eventos se celebraban con fiesta y con discurso del graduado. ¡Qué problema tan enorme en el que me encontraba! Hablar en público. Intenté tomar un poco de licor para superar el nerviosismo que eso me implicaba, pero el graduado terminó dormido y borracho, ausente de la fiesta y sin discurso. Nunca antes había tomado licor. Nadie supo la razón por la cual el graduado no estuvo presente en su propia fiesta, solo yo. Fruto de ese nerviosismo en el que quedé, creo yo, tenía un bajo umbral al estrés de cualquier índole. Hacia mis 30 años, una situación de estrés laboral que otras personas la superan normalmente, yo terminé haciendo una taquicardia paroxística, la cual terminó en un infarto de cara posterior. Estuve muchos meses en recuperación emocional y física, lejos del trabajo que hasta ese entonces había desempeñado normalmente. Ese fue el hecho definitivo que me hizo recapacitar seriamente sobre las secuelas del bullying y fue así como, sobreponiéndome a toda circunstancia adversa, como el ave fénix, empecé a trabajar en mi pésima oratoria, mis debilidades de autoestima y a tomar lo bueno que me dejó el bullying. Increíble. Por eso digo que lo que no te mata te fortalece. Fruto de esa soledad social en la que he vivido casi toda mi vida, es mi habilidad para investigar, escribir libros, escribir los bocetos de estos videos y todo tiene una razón de ser. Simplemente me volví un ratón de biblioteca y un gran escritor, creo yo. Sigo siendo asocial, pero ahora soy líder de opinión en Colombia y en varios países de Latinoamérica en el campo de la pediatría integrativa y doy conferencias en distintos auditorios nacionales e internacionales. Mis redes sociales, que exigen una fuerte exposición al público, han crecido orgánicamente sin gastar un solo peso en publicidad. Al principio le tenía miedo a la cámara, ahora ya me siento cómodo y claro, ha sido por la respuesta afectuosa de todos ustedes que son mis seguidores. Esta es la cara amable de la adversidad, pero jamás dejen que sus hijos pasen por estas circunstancias porque puede ser muy peligroso. Sin más por el momento, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde comparto otras experiencias de mi vida, hago consejería médica y nutricional, y si estás interesado o interesada en una asesoría personalizada,
Puedes agendar una cita en mis redes sociales o en el link que te dejo en la descripción.